Tomen sus lugares para que escuchen con atención, sigan la lectura de la palabra. Va a estar aquí proyectada. Es en la versión 60 y dice este pasaje: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Eso es palabra de Dios. De acuerdo a la cronología de los acontecimientos o la serie de hechos que se dan en el camino de Jesús a Jerusalén, recuerden que estamos en este llamado periodo de Cuaresma, que son los 40 días, los últimos 40 días de Jesús en la tierra. Y en este lapso de tiempo, como así se le conoce, es el camino que Jesús comenzó a andar para llegar a Jerusalén. Y se cree que este hecho, esta historia, es la penúltima parada que hace Jesús en ese camino rumbo a Jerusalén. Jesús viene de Jericó y va a Jerusalén. No es la Jericó de los tiempos de Josué. Esa ciudad fue destruida en la conquista de Canaán. Después fue edificada un par de veces y echada abajo otras tantas. Pero tiene ahí un significado especial, ya que de Jericó se da la conquista de la llamada tierra prometida. Y ahora Jesús viene de Jericó a otra conquista, en este caso a la ciudad de Jerusalén. Hay un personaje en esta historia. El nombre de este personaje es Bartimeo, ciego, que dice la Biblia estaba mendigando en el camino. Este hombre, podemos pensar, creer, que no tenía mucho tacto para dirigirse a las personas. Quizás por su condición social era tosco, era áspero, era poco amable a la hora de dirigirse a alguien, incluyendo a Jesús mismo, por la forma en que le habla, por la forma en que le grita al Señor para que se detenga. Pero a cambio de ello, Bartimeo tenía por lo menos tres cosas que lo hacían diferente al resto de las personas. Era persistente, tenía determinación y, en tercer lugar, tenía mucha fe. Vamos a hacer un ejercicio con la mente. Nada más no se vaya a quedar dormido. Si siente que de pronto el escenario brinca otro, ya despiértese. Imaginemos un momento, cierra tus ojos
y estás parado frente a Jesús. Hay un canto que dice, solo me imagino lo que sería ese momento, y describe ciertas cosas que pudiéramos hacer delante de Jesús. Pero este hombre se plantó cara a cara con Jesús. Y ahí estás. Y está Jesús mirándote a los ojos. Y luego te pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué le responderías a Jesús? ¿Cuál sería tu respuesta a la pregunta de Jesús? Podemos pensar un montón de cosas y todas serían válidas. Quizás algunos le pedirían un mejor trabajo. Otros quizás tener una buena salud. Otros quizás le dirían, quiero prosperar económicamente. Otros más le dirían, tengo este problema en casa, este problema familiar. No lo sé, pueden ser muchas cosas. En el caso de Bartimeo, la pregunta que le hace Jesús puede ser o no puede ser, es muy obvia. Dada la condición de Bartimeo, pareciera que la pregunta de Jesús está de más. La pregunta en todo caso sería, ¿por qué Jesús le hace esa pregunta? ¿Acaso Dios no conoce nuestra necesidad? ¿Acaso Él no sabe lo que tú ahorita necesitas? Desde luego que lo sabe. Desde luego que Jesús sabe y conoce lo que sus hijos necesitan. Los que siguen con los ojos cerrados ya los pueden abrir. Pero claro que Jesús sabe lo que necesitas. Cuando Jesús expresa esta pregunta, lo que Él está haciendo, hermanos, es que tengamos confianza en acercarnos a Él, como el Hijo se acerca al Padre. Lo que Jesús está diciéndonos con esta pregunta obvia es que tú tengas la confianza de acercarte a Él y decirle, Señor, Padre, necesito esto, tengo este problema, tengo esta necesidad. Creo que los que hemos sido bendecidos con un hijo, podremos estar de acuerdo, sobre todo creo que se da más en etapas pequeñas, de que de pronto cuando el niño tiene miedo o algo le sucede, busca el cobijo del papá o de mamá. Sabe que ahí va a encontrar amor, va a encontrar protección. Y es lo que Jesús quiere al expresar esto, que tú te acerques a Él viéndolo como un padre. Lo que primero expresa Bartimeo cuando escucha que va pasando Jesús es que le dice, ten misericordia de mí. Hermanos, todos necesitamos, antes que una necesidad personal, todos necesitamos de la misericordia de Dios. Por su misericordia, tú tienes vida cada mañana. Por su misericordia podemos andar de pie. Por su misericordia llegamos a este lugar. Y Bartimeo parte de esa petición general
de pedir misericordia a una petición personal, a una necesidad personal. Y cuando Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo le dice, maestro, que recobre la vista. Y en esta respuesta encontramos varias cosas. En primer lugar, Bartimeo clama, abre sus labios, expresa su sentir a Dios. Sabe, porque no lo puede ver, pero sabe que ahí va pasando el que lo puede ayudar. Sabe que ahí va pasando en medio de esa multitud el que lo puede sanar. Y Bartimeo abre sus labios y le pide a Jesús ayuda. Y luego se levantan otras voces que tratan de callarlo. Y cuando se da esto, Bartimeo eleva más el tono de su voz. Aquí encontramos algo interesante. La persistencia y la naturaleza enérgica de la oración de Bartimeo es un buen ejemplo de oración para nosotros. Porque este hombre no fue desanimado, ¿sí?, para que se callara. Este hombre, a pesar de que había otro grupo de personas que lo trataban de callar, incluso dice la Biblia que lo estaban reprendiendo para que se callara, Bartimeo no dejó de buscar a Jesús. Y en este escenario, quiero que te fijes en esto, podemos ver el gran conflicto espiritual que se desata cuando buscamos a Dios. Cuando tú buscas a Dios y buscas de su misericordia y buscas de su favor, hermano, se desata un conflicto espiritual muy fuerte y muy terrible. Porque hay una oposición que quiere callar tu voz. Hay un enemigo que va a hacer todo lo posible para desanimarte. Hay un enemigo que va a querer hacer que te calles, que va a querer hacer que dudes y que va a querer hacer que desistas de tu propósito. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido de pronto esa lucha? Un día te propones levantarte temprano y comenzar una nueva rutina de oración, o te propones leer la Biblia, o te propones hacer cosas que edifiquen tu espíritu, e inmediatamente viene la respuesta. Y comienza el desánimo, batallas para levantarte, lees la Biblia y te quieres quedar dormido, y hay un conflicto y te distraen y suena el teléfono y te hablan y hay ruidos que de pronto no salen cuando antes no salían. Porque el diablo quiere que no busques a Dios. El diablo quiere tenerte ahí, cautivo, sentado, sin hacer nada. Pero cuando tú te levantas y comienzas a clamar a Dios, comienzas a pedir ayuda de Dios, el diablo viene y se opone a ello. Y vemos en este pasaje que cuando Bartimeo está clamándole a Jesús, qué curioso, en lugar de que lo animen, ¿sí?, lo intentan callar. Hermano, déjame decirte dos cosas. No desistas de buscar a Dios. Y número dos, no te calles. Porque hay necesidades que requieren un tipo de oración diferente. Hay necesidades que requieren un tono diferente. Hay necesidades que requieren una actitud diferente. Bartimeo sabía que tenía que ser así. Si él quería ser sanado por Jesús, tendría que cambiar su forma de ser. Si él quería ser sanado por Jesús, tenía que elevar su tono, tenía que cambiar su actitud, tenía que levantarse de donde estaba y principalmente tenía que poner en Jesús toda su fe. Y no hablamos tanto del volumen de voz. Sí, Bartimeo está clamando, está hablándole a Jesús, pero no se trata de a ver quién grita más fuerte a Dios. Se trata de que lo que sale del corazón
tenga la fuerza, tenga la suficiente fe para que ese clamor llegue a los oídos de Dios. Es la intensidad de tu fe que hay en tu corazón para que Dios responda a esa necesidad. Esa petición tiene que nacer de tu corazón. Bartimeo lo sabía y así fue como lo hizo. En segundo lugar, vemos que en esta historia Bartimeo pide. Yo creo que todas las oraciones Dios las escucha. Si no, no sería Dios. Pero creo también que hay otro tipo de oraciones más específicas que debemos aprender a decirle a Dios. A veces tenemos la dinámica o la costumbre, o así nos han enseñado, a que sean peticiones generales. Es que Dios ya conoce mi necesidad. Bueno, sí, está bien. Y oramos por ella y Dios va a atender. Pero aquí Bartimeo, a la pregunta de Jesús, él responde claro y directo: quiero ver. ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero ver. En tercer lugar, y esto también es muy importante, Bartimeo confió en Jesús. Una cosa es tener fe en Jesús y otra cosa es confiar en Jesús. Porque confiar, hermanos, en Jesús es entregarnos por completo a Él. Le estás confiando tu vida a Jesús. Le estás confiando tu causa. Estás confiando de que Él verdaderamente puede hacer posible las cosas. Y es algo diferente. Bartimeo se refiere a Jesús como hijo de David. Y ese título era para Jesús. Pero entonces surgen más preguntas. ¿De dónde este hombre obtuvo esa fe? Era un hombre que estaba mendigando en el camino. Nunca había visto a Jesús. Nunca había estado cerca de un milagro. Nunca caminó con Él. Estaba ahí pasaba el día y quizás parte de la noche mendigando, sacando su sustento. ¿De dónde le nació la fe para entender que ese hombre que iba pasando por ahí era Jesús? Podemos pensar que al estar en un camino que conducía a Jerusalén, era un camino con mucho tránsito. Muchas personas iban y venían. Y quizás, esto es lo increíble, Bartimeo alimentó su fe de pedacitos de plática, de pedacitos que oía. Quizás mucha gente cuando iba pasando con Bartimeo o por donde estaba este hombre, iban comentando las cosas que hacía Jesús. Y de esas gotitas, de esas sobritas, de esas pláticas que escuchaba, la fe de Bartimeo fue creciendo en su corazón. Se refiere a Jesús como hijo de David y luego se refiere a Él como maestro. Y el título de maestro es como una forma de llamarle también rabino. Y con esto está dando a entender que ese Jesús, ese maestro, ese rabino, era su Señor, era su amo. Con esa expresión, Bartimeo se somete completamente a Jesús. Se entrega por completo a Jesús. Lo reconoce como lo que es. Lo reconoce como el Mesías, como el hijo de David. Lo reconoce como rabino, como maestro. Sabe que en Él hay verdad. Por eso se refiere a Él con estos títulos. Y cuando escucha que va pasando Jesús en medio de esa multitud, entonces sabe que ahí, en ese instante, está pasando
el hombre del que él había escuchado, del que él se había alimentado. Y cuando va y se planta con él, que le dicen: ven, el maestro se detuvo. Y Jesús le contesta a la petición de este hombre: tu fe te ha salvado. Que también se traduce como: tu fe te ha sanado. Y entonces sucede lo increíble. Porque ahora Bartimeo, sano y salvo, decide seguir a Jesús. El camino de Jesús ahora se convirtió en el camino de Bartimeo. Y quiero que pienses en esto. Esto es muy significativo porque ¿cuál era el camino que Jesús estaba transitando? ¿Hacia dónde iba Jesús? ¿Y qué le esperaba a dónde iba? Jesús iba camino a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén iba a morir. E iba a morir en una cruz. Y Bartimeo sigue el camino de Jesús. Sigue a Jesús en su camino. Jesús le dijo: vete, pero él prefiere seguirlo. Bartimeo se convirtió en un seguidor de Jesús. Y saben una cosa, este detalle de que Bartimeo siguiera a Jesús, después de haberle sanado físicamente, habla también de que al interior de su corazón algo también había sido sanado por Jesús. Se había despertado en Bartimeo, hermanos, no solo el milagro increíble de la sanidad física, sino que ahora en su interior se había despertado algo que muchos de nosotros todavía tenemos dormido o está muerto en muchos de nosotros, y que es un amor por su ahora Salvador. Porque cuando Jesús hace un milagro, cuando Jesús da una respuesta a tu pregunta, a tu necesidad, cuando Jesús abre esa puerta, derriba ese gigante, hermanos, lo menos que podemos hacer es seguirlo por gratitud. ¿Sabes qué pasaría si todos los que han sido sanados por Jesús, si todos los a los que Dios les ha respondido una petición, si todos los que han clamado a Él por una necesidad, ¿sabes qué pasaría? Que las iglesias estarían llenas de hombres y mujeres agradecidos con Dios. Pero no es así. Bartimeo no es el que recibió el milagro y se dio una media vuelta y se fue. Bartimeo recibe el milagro y sigue a Jesús. ¿Se acuerdan de la historia del paralítico de Betesda que narra Juan? A veces nos quedamos nada más en la primera parte, en la parte de la sanidad física. Pero algo pasa en esa historia después de la controversia que tiene con los enemigos de Jesús, de que por qué había sanado a ese hombre, etcétera, etcétera. Después dice la Biblia que Jesús, cuando va al templo, ¿a quién se encontró ahí? Al hombre que había sido sanado. Al paralítico de Betesda lo encontró ahí. ¿Y qué estaba haciendo ahí ese hombre? Seguramente no se fue a dormir. Estaba dándole gracias a Dios. Estaba adorando a Dios en su templo. Y esto es algo que no debería yo de decirles porque ya lo saben. Pero cuando Dios haga un milagro en tu vida, fíjate bien lo que te voy a decir. Cuando Dios haga un milagro en tu vida, sea de salud, sea de trabajo, sea lo que sea, el primer lugar al que debes de venir es a la iglesia a dar gracias. Ya después, si quieres irte, pero el primer lugar, por gratitud a Dios,
al que deberíamos de venir es al templo a darle gracias a Dios. O está como la historia más dramática aún de los 10 leprosos que sanó Jesús. ¿No le clamaban también a Él? ¿No buscaban de Él su favor? Y Dios los sanó, 10 leprosos. Y ahí van corriendo los 10, felices y contentos con su milagro. Cuando uno se regresa y da la media vuelta y va y le da gracias a Jesús. Y por si fuera poco, no era ni judío. Bartimeo es ese hombre que después de recibir su sanidad sabe que lo único que le queda por hacer en la vida es seguir a su Salvador. Quizás, y esto no lo dice la Biblia, pero puede ser que Bartimeo haya pensado, bueno, ya veo, ahora que tengo vista, me voy al cine. Bueno, no había cine entonces. Me voy al, no sé, No, cuando Bartimeo recibe la vista, pudo haber pensado, ahora que tengo vista, ahora que Jesús me ha sanado, ahora que tengo una nueva oportunidad de vida, ahora siempre estaré mirando hacia Jesús. ¿A cuántos de ustedes no conocen a alguien que Dios le ha librado de la muerte? Que Dios le ha sanado. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos presentado un día en una jornada de oración pidiéndole a Dios que abra ese portón que llega hasta el cielo y que se levanta así como arrogante, como desafiante, pero que detrás de ese portón está un nuevo trabajo, está la sanidad, está la solución, y solo Él lo pudo abrir? ¿Dónde estábamos y dónde están ahorita todos ellos? Quiero terminar con lo siguiente, y quiero que nos preparemos para lo que viene también. Quise dejar un último apunte de forma intencional ya para la parte final. Tal vez para muchos no sean detalles importantes, pero vamos a revisarlos una vez más. Hay 3 cosas que Bartimeo hizo antes de recibir su milagro. Fíjate en lo que te voy a decir. Hay 3 cosas que él hizo antes de recibir su milagro. Está este hombre en el camino, lleno de tierra, maloliente, quizás feo en apariencia. Ahí pasaba las horas del día. La gente cuando pasaba y lo veía decía, tenga, buen hombre, Dios le bendiga. Bueno, no sé si se decían así en ese tiempo, pero le daban una limosna, le daban una ayuda. Y Bartimeo, pues sí, con su condición de salud, pues ya se había acostumbrado a no hacer nada y a que le dieran. Nada más se les tiraba la mano y la gente por compasión pues le daba la monedita, le daba la ayudita, y así estaba. Y cuando escucha el bullicio, cuando escucha el alboroto de que ahí viene Jesús,
viene con los discípulos y viene con un montón de gente siguiéndolo. De aquí soy, este es. Y hay tres cosas que hace. Número uno, arroja, dice la Biblia. Y tenemos que ir a la Biblia. ¿Por qué la Biblia apunta un detalle aparentemente tan intrascendente? Bueno, pues porque para Dios nada es intrascendente en su palabra. Y dice la Biblia que este hombre arrojó su capa. Él entonces, arrojando su capa, la capa de Bartimeo era para su cuidado. Era la capa con la que él se cubría del polvo, del frío. Era como su abrigo. Era como esa chamarra que nadie suelta en invierno y que se le hace cómoda. Y la capa de Bartimeo representaba seguridad, representaba confort. Se había hecho como una extensión de sí mismo su capa. Pues arroja la capa. Y luego, en segundo lugar, ¿qué dice? Se levanta. Se tuvo que levantar de su cómodo lugar. Se tuvo que levantar de su zona de confort. Miren, no quiero ser irrespetuoso y no quiero que se malentienda, pero ¿ustedes saben cuánto gana más o menos un chico que se pone en los cruceros a limpiar parabrisas? 3 horas, 4 horas, 500 pesos. Eso sí le toca un buen crucero. De 300 a 500 pesos todos los días. Un chico va y un pesito y 2. Este hombre Bartimeo era casi igual a ellos, porque llegaba y se sentaba en su mismo lugar. La Biblia no dice que viviera ahí. Él ahí estaba mendigando. Iba y se sentaba en su lugar, y ahí la gente pasaba y le daba y le daba y le daba. Y cuando pasa lo que va a buscar a Jesús, se tiene que levantar, tiene que dejar ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús pasa delante de tu vida, Él te ofrece algo mucho mejor de lo que estás acostumbrado. Y si Bartimeo ganaba 300, 500 pesos, Jesús le iba a ofrecer mucho más. Mucho, mucho más que eso. Y en tercer lugar, va a Jesús. Si se fijan en este pasaje, es de los pocos pasajes en donde Jesús no va al que tiene necesidad. Jesús se paró. ¿Sí se acuerdan? Jesús va en el camino y se detiene. Y le dicen a Bartimeo: hey, te habla. No, pues que venga. Es que no veo. Díganle que venga. Bartimeo se levanta. Y el que tiene necesidad va y busca al que le pueda ayudar. Y eso es lo increíble. Se va dando una transformación integral en la vida de este hombre. Y se planta frente a... Yo no sé si fue solo o ha de haber sido una escena muy tierna, o yo tengo corazón de pollo. Pero solamente se levantó y se tropieza. Espérate Bartimeo, es que no ves. Y a lo mejor lo llevaron entre 2 o 3, o él solo fue sin ver, y se plantó frente a Jesús. No, acá está Bartimeo. Ay, ¿dónde acá? No, aquí. Y ahí sucede el milagro de su sanidad. Brenda, el pasado jueves, quien escuchó la oración de una forma increíble,
narraba el hecho que está en Éxodo 14. Cuando están los israelitas llegando al mar y vienen los egipcios detrás de ellos y se da el alboroto, el pueblo de Israel comienza a renegar y otra vez a decirle: ¿para qué nos trajiste aquí, Moisés? Y mejor nos hubieran muerto allá, y esto y lo otro. Y se hace el alboroto y unos dicen, y Moisés está ahí, y Dios está ahí en medio de todo eso. Y me imagino a Moisés de pronto así como que: ¿y ahora qué hago? Y luego Moisés comienza a calmar al pueblo y le dice: no teman, estén firmes, vean la salvación que Jehová hará con vosotros. Y les dice Moisés al pueblo como para alentarlos: Jehová peleará por nosotros, estén tranquilos. Y luego Dios le dice a Moisés: ¿y por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Alza tu vara, extiende tu mano y divídelo. 4 cosas que tiene que hacer Moisés. Hermanos, yo sé que y creo que Dios puede hacer un milagro. ¿Usted lo cree? Pero siempre habrá algo que tú tengas que hacer. Y Moisés tiene que hacer estas 4 cosas. Lo mismo que hizo Bartimeo. El que tiene necesidad va a buscar al que le puede ayudar. Es fe y es acción. Y esta tarde yo te quiero preguntar lo siguiente: ¿cuál es la capa que debes de quitarte de encima? Yo sé que algunos de ustedes tienen y han llegado hoy con una necesidad en su vida. Yo tengo mis propias necesidades y tengo también mis capas. Y créanme que nos ha costado trabajo de pronto quitarnos esa capa para entender que Dios en su soberanía puede hacer muchas cosas. Hemos tenido que romper paradigmas, hemos tenido que echar abajo ciertas ideas, y hemos visto que Dios se sigue glorificando en nuestra necesidad como familia. Pero ¿cuál es tu capa? Puede ser una capa de incredulidad, porque ahora desafortunadamente hay una tendencia en las iglesias, en la enseñanza, de poner bajo escrutinio los milagros de Jesús y tratar de entenderlos, de razonarlos desde otra óptica. Hermanos, Dios es un Dios de milagros. Tal vez la capa de algunos sea esa, la capa de la razón, la capa de pensar, la capa de dudar. O otros puede ser una capa de apatía, o una capa de desánimo, o una capa de tradiciones, o una capa de conformismo. ¿Saben qué es lo increíble? Que todos los días, Jesús, todos los días Jesús camina delante de ti y regresa y pasa otra vez. Bartimeo tiene un montón de cosas, de detalles que podemos ver con más calma. Pero algo que también nos enseña es que cuando él entendió que el que iba pasando lo podía ayudar, él no dudó en hacerlo. Qué increíble, porque a nosotros
Imagínense nada más que por una sola vez Jesús pasara delante de nosotros. Pero gracias a Dios, creo que hoy, me atrevo a decir, hoy estamos aquí porque en más de una ocasión Jesús pasó con nosotros. Y hasta que entendimos que solo en Él había salvación, había sanidad, hay poder en Cristo Jesús para sanar. Y concluyo con lo siguiente: los milagros de Jesús nos desafían a creer.